Los estadounidenses lo llamaron la Catedral de Hierro. Los británicos lo llamaron el desastre de 3 pisos. Los soviéticos lo llamaron un ataúd para 7 hermanos. Los alemanes se rieron y lo llamaron un blanco espléndido. En 1941, el tanque medio M3 era el vehículo blindado más burlado del mundo. Con 10 pies de altura y un cañón que sobresalía del casco como un buque de guerra de 1918. Parecía algo perteneciente a la guerra anterior. Cada ejército que recibió uno encontró nuevas formas de insultarlo. Pero en mayo de 1942, este chiste hizo algo que ningún tanque británico pudo lograr. Detuvo en seco a los Panzers de Rommel. Junio de 1940. Los blindados alemanes conquistaron Francia en 6 semanas. Las divisiones Panzer que destrozaron al ejército francés no eran superiores en número. De hecho, los franceses tenían más tanques, pero las tripulaciones alemanas estaban mejor entrenadas. Las tácticas alemanas eran revolucionarias y los comandantes alemanes entendían cómo concentrar el blindaje en puntos decisivos. Los planificadores militares estadounidenses observaron los noticieros y comprendieron lo que estaban viendo. La guerra moderna había cambiado. Los tanques ya no eran armas de apoyo para la infantería. Los tanques eran el brazo decisivo. El ejército de los Estados Unidos poseía aproximadamente 400 tanques. La mayoría eran tanques ligeros M2 armados con ametralladoras. Unos pocos modelos más nuevos portaban pequeños cañones de 37 milímetros. Si Estados Unidos entraba en la guerra, sus soldados se enfrentarían a la fuerza blindada más experimentada de la historia. Con un equipo diseñado para una generación anterior de guerra, el ejército sabía exactamente lo que necesitaba. Un tanque medio que portara un cañón de 75 milímetros. No se trataba solo del calibre, sino de lo que esa munición podía hacer. El arma podía disparar munición perforante para destruir tanques enemigos, algo obvio, pero también podía disparar proyectiles de alto explosivo para destruir fortificaciones, nidos de ametralladoras y posiciones de infantería. Los cañones más pequeños no podían hacer ambas cosas. El cañón de 2 libras británico era de 40 milímetros y carecía de un proyectil de alto explosivo eficaz. Cuando los tanques británicos se encontraban con infantería o posiciones fortificadas, no tenían nada más que ametralladoras. El 75 milímetros era un arma de doble propósito. Un solo tanque podía eliminar blindados enemigos y apoyar a la infantería. Esa flexibilidad resultaría decisiva. Sin embargo, las fábricas estadounidenses no podían construir un tanque adecuado con cañón de 75 milímetros. Al menos, todavía no. Las torretas de los tanques requieren ingeniería de precisión. El cañón se asienta dentro de un anillo giratorio montado en el casco. Cuando el cañón dispara, las fuerzas de retroceso golpean hacia atrás, a través del anillo de la torreta hacia la estructura del casco. Cañones más grandes significan un mayor retroceso, y un mayor retroceso requiere anillos de torreta más grandes. Un cañón de 75 milímetros necesitaba un anillo de torreta de más de 60 pulgadas de diámetro para soportar las fuerzas implicadas. Las fundiciones estadounidenses en 1940 no podían fundir anillos tan grandes. El mecanizado de precisión no existía. Construir nuevas fundiciones y entrenar a los trabajadores tomaría un mínimo de 18 meses. El M4 Sherman ya estaba en la mesa de dibujo. Torreta adecuada, cañón adecuado, tanque adecuado. Pero el Sherman no llegaría al campo de batalla en cantidades significativas hasta finales de 1942. El ejército necesitaba blindados en 1941, algo que pudiera combatir a los Panzers ahora, no en 2 años. Los ingenieros del Arsenal de Rock Island propusieron una solución que incomodó a todos. ¿Y si montaban el cañón de 75 milímetros en el casco en lugar de en una torreta? Era un concepto obsoleto. Los tanques de la Primera Guerra Mundial habían utilizado cañones montados en barbetas laterales. Los buques navales todavía los usaban, pero la doctrina de tanques moderna exigía torretas giratorias para mayor flexibilidad. Un cañón en barbeta solo podía disparar en un arco limitado. Para atacar objetivos en el flanco, todo el tanque tenía que girar.
En una batalla de movimiento rápido, ese retraso podía ser fatal. Los ingenieros sabían todo esto, pero propusieron el diseño de todos modos, porque un cañón de 75 milímetros en una barbeta era infinitamente mejor que nada. El ejército aprobó el desarrollo en julio de 1940. El primer prototipo estuvo listo para enero de 1941. La producción comenzó en agosto. El carro de combate medio M3 medía 10 pies de altura. Para comparar, el Sherman mediría 9 pies y un M1 Abrams moderno mide 8. El M3 se elevaba sobre todo lo demás. La altura provenía del apilamiento de componentes. Un motor de aeronave se situaba en la parte trasera. El Wright Continental R975. Un motor radial diseñado originalmente para aviones, potente y fiable, pero muy alto. La barbeta del 75 milímetros se situaba en la parte delantera derecha del casco. Sobre ella, una pequeña torreta portaba un cañón de 37 milímetros para atacar objetivos más ligeros. Una cúpula para el comandante se situaba encima de todo aquello. 3 niveles, 10 pies. El desastre de 3 pisos. 7 tripulantes se apretujaban en su interior. El blindaje era de acero remachado, con 51 milímetros de espesor en el frente. Para la tripulación, esos remaches eran esencialmente balas en potencia. Un impacto no penetrante en el exterior podía desprender la cabeza de un remache en el interior, convirtiéndola en metralla que rebotaba dentro de una caja de acero abarrotada. Combinadas con una altura suicida, estas fallas significaban que los tanquistas estadounidenses no solo se burlaban del M3, le temían. Nadie quería luchar en esta cosa. Pero, entre agosto de 1941 y diciembre de 1942, las fábricas estadounidenses construirían 6.258 ejemplares. En el norte de África, el octavo ejército británico había estado perdiendo durante 18 meses. El mariscal de campo Erwin Rommel llegó en febrero de 1941 con una pequeña fuerza alemana para apoyar a los italianos. En pocas semanas, había empujado a los británicos de vuelta a la frontera egipcia. En meses, se había convertido en el comandante más temido del desierto. Los británicos lanzaron la Operación Crusader en noviembre de 1941. Más de 700 tanques atacaron las posiciones de Rommel. El resultado fue un caos táctico. Los blindados británicos cargaron contra los cañones antitanque alemanes. Los Panzers alemanes eliminaron a los tanques británicos a larga distancia. Los británicos recuperaron terreno, pero el costo fue asombroso. Perdieron más de 500 tanques. No obstante, Rommel perdió más de 300, más de la mitad de toda su fuerza blindada. El problema era la potencia de fuego. Los tanques británicos Crusader y Stuart portaban cañones de 2 libras, armas de 40 milímetros con una falla crítica. Solo podían disparar munición perforante. El cañón de 2 libras era un juguete. A distancias de combate, luchaba por penetrar el blindaje frontal de los Panzer III alemanes. Los más nuevos Panzer III Special y los Panzer IV eran casi inmunes. Las tripulaciones de tanques británicas golpeaban a los tanques alemanes y veían cómo sus proyectiles rebotaban. Luego, los cañones alemanes de 50 milímetros atravesaban el blindaje británico como si fuera papel. El cálculo de los enfrentamientos era brutal. Los alemanes podían destruir tanques británicos a 800 metros. Los británicos apenas podían dañar a los alemanes a 400 metros. Peor aún, sin proyectiles de alto explosivo eficaces, estaban indefensos contra objetivos blandos. Las tripulaciones de los cañones alemanes de 88 milímetros aprendieron que podían mantenerse firmes al descubierto. Para las tripulaciones británicas era una pesadilla recurrente. Tenían que acercarse a distancias suicidas solo para rayar la pintura de un Panzer, sabiendo que los alemanes podían perforar su blindaje antes de que los británicos pudieran siquiera apuntar. No era solo un problema táctico, era una crisis de confianza. Sabían que sus herramientas estaban rotas. A principios de 1942, los británicos necesitaban un milagro. En enero de 1942, los primeros M3 Grant
Llegaron a Egipto. Los británicos habían modificado ligeramente el diseño. Su versión tenía una torreta más baja con el radio en su interior. Lo nombraron en honor a Ulysses S. Grant. La versión estándar estadounidense mantuvo la torreta más alta. Los británicos la llamaron Lee, por el oponente de Grant. Las tripulaciones de tanques británicas se reunieron alrededor de las imponentes máquinas y se quedaron mirando. La altura era absurda. En el desierto Yangon, esta cosa sería visible desde kilómetros de distancia. Pero luego examinaron el cañón. 75 milímetros. Casi el doble del calibre de sus cañones de 2 libras. Podía disparar munición perforante para destruir tanques y proyectiles de alto explosivo, para destruir todo lo demás. Habían estado muriendo con cañones de juguete durante 18 meses. Luego, probaron el 75 milímetros. El proyectil de 75 milímetros volaba más lejos y golpeaba más fuerte que cualquier cosa que los tanquistas británicos hubieran usado jamás. A 1000 metros, el proyectil perforaba la placa de blindaje que representaba a un Panzer III. A 1500 metros seguía logrando impactos letales. Los proyectiles de alto explosivo eran aún más impresionantes. Podían destruir posiciones de cañones, fortificaciones y concentraciones de infantería desde distancias donde las armas enemigas no podían alcanzar al tanque. Después de 18 meses de impotencia, de repente poseían un arma que podía matar cualquier cosa en el campo de batalla. El Grant era feo. El Grant era alto. El Grant era tácticamente torpe. Pero el Grant podía destruir Panzers a 1000 metros de distancia. Los comandantes británicos asignaron 167 Grants a la 4ª Brigada Blindada. Los posicionaron para la esperada ofensiva de Rommel y luego esperaron. Para mayo de 1942, ambos ejércitos tenían posiciones fortificadas a lo largo de la línea de Gazala en Libia. Rommel comandaba 560 tanques. Los británicos tenían 850, incluyendo los 167 nuevos Grants de la 4ª Brigada Blindada. La inteligencia alemana informó de la llegada de vehículos estadounidenses altos y torpes con cañones montados en el casco. El Estado Mayor de Rommel descartó la amenaza. La altura convertía a estos tanques en blancos obvios. El cañón en barbeta era un concepto de la Primera Guerra Mundial. Las tripulaciones alemanas los eliminarían fácilmente. El 26 de mayo de 1942, Rommel lanzó la Operación Venecia. El Afrika Korps barrió hacia el sur rodeando la línea de Gazala exactamente como estaba planeado. Los comandantes de tanques alemanes esperaban otra victoria, otra retirada británica, otra demostración de superioridad alemana. A la mañana siguiente, se tropezaron con la 4ª Brigada Blindada. 27 de mayo de 1942. El desierto al sur de Gazala. Los Panzers de la 15ª División Panzer avistaron blindados británicos y se movieron para atacar. La táctica estándar era acercarse a 500 metros, donde los cañones alemanes podían penetrar el blindaje británico con fiabilidad. La distancia era de 1200 metros. Cuando los británicos abrieron fuego, los comandantes alemanes no entendían lo que estaba pasando. Los proyectiles impactaban desde distancias donde los cañones británicos siempre habían sido inútiles. Los proyectiles no rebotaban. El primer Panzer explotó. Fuego y humo brotaron de la torreta. Luego un segundo. Luego un tercero. Las tripulaciones alemanas avanzaron intentando cerrar la brecha. Sus cañones de 50 milímetros no podían penetrar a los extraños nuevos tanques a esa distancia. Necesitaban acercarse. Los británicos siguieron disparando. El cálculo era simple y brutal. El cañón de 75 milímetros del M3 Grant podía penetrar el blindaje frontal del Panzer III desde 1000 metros. Los cañones de 50 milímetros de cañón corto de la mayoría de los tanques alemanes no podían penetrar el blindaje del Grant hasta estar a quemarropa. Eso significaba que los Grants tenían una zona de muerte de cientos de metros. Una extensión de desierto donde podían destruir Panzers que no podían devolver el fuego. Los comandantes alemanes intentaron atravesar la zona de muerte a toda velocidad. Aceleraron hacia la línea británica, esperando que la velocidad los salvara. No fue así.
Los artilleros británicos tenían tiempo para múltiples disparos antes de que los tanques alemanes cerraran a una distancia efectiva. Cada impacto significaba otro Panzer ardiendo. La disciplina del Afrika Korps comenzó a resquebrajarse. Las redes de radio, usualmente precisas y profesionales, se disolvieron en la confusión. Tripulaciones veteranas que se habían reído del blanco espléndido ahora gritaban sobre baterías invisibles que los destruían desde el horizonte. No podían entender qué los estaba matando. Los informes inundaron el cuartel general alemán durante toda la mañana. Los tanques británicos atacaban desde más de 1000 metros. Los proyectiles alemanes no penetraban a larga distancia. Múltiples Panzers se perdían en cada enfrentamiento. El ataque al centro británico se había estancado por completo. Unidades que deberían haber roto las líneas estaban inmovilizadas, sufriendo bajas. Rommel recibió los informes e inmediatamente comprendió lo que había cambiado. Los estadounidenses habían dado a los británicos un tanque con un cañón que superaba en alcance a todo lo que había en su ejército. 18 meses de superioridad en equipo se habían desvanecido de la noche a la mañana. El Afrika Korps ya no se enfrentaba al mismo enemigo. Rommel escribió más tarde sobre Gazala. La aparición del nuevo tanque estadounidense, admitió, abrió grandes brechas en nuestras filas. Añadió una verdad dolorosa. Hasta mayo de 1942, los tanques alemanes habían sido en general superiores en calidad a los tipos británicos correspondientes. Esto ya no era cierto, al menos no en la misma medida. Esa frase, al menos no en la misma medida, capturaba la conmoción. Durante 18 meses, los blindados alemanes habían dominado mediante un equipo, entrenamiento y tácticas superiores. En un solo día, la producción industrial estadounidense había borrado la ventaja del equipo. El cañón de 75 milímetros lo cambió todo. El feo, burlado y comprometido M3 Grant había dado a las tripulaciones británicas la capacidad de destruir Panzers desde distancias donde no podían ser destruidos. Rommel comprendió que esto era solo el comienzo. Rommel se adaptó rápidamente. No tenía otra opción. El cañón antiaéreo de 88 milímetros se convirtió en su solución. Diseñado originalmente para derribar aviones, el 88 también podía destruir tanques a distancias extremas. Podía destruir Grants desde 2000 metros, mucho más allá del alcance efectivo del 75 milímetros. Rommel empujó los cañones de 88 milímetros hacia adelante con sus puntas de lanza blindadas. Cada vez que sus Panzers encontraban Grants, los 88 atacaban primero desde larga distancia. También solicitó desesperadamente más Panzer IV especial. Con el cañón de 75 milímetros de alta velocidad, el arma mejorada podía igualar el alcance del Grant. Pero los nuevos tanques no llegarían en cantidad hasta meses después. La altura del Grant siguió siendo una falla fatal. En el desierto llano, los observadores alemanes podían detectarlos desde kilómetros de distancia. Cada enfrentamiento comenzaba con los alemanes sabiendo exactamente dónde estaban posicionados los blindados británicos. Rommel ganó la batalla de Gazala gracias a su genio táctico, no por superioridad de equipo. Superó en maniobras a los británicos y explotó sus errores. Tobruk cayó en junio. Los británicos se retiraron profundamente hacia Egipto, pero el costo fue mucho más alto de lo esperado. Rommel capturó Tobruk y fue ascendido a mariscal de campo, pero sus pérdidas de tanques eran insostenibles. Las fábricas alemanas producían aproximadamente 300 tanques al mes. Las fábricas estadounidenses ya estaban construyendo más de 2000. Cada Panzer destruido era irreemplazable. Cada Grant destruido sería reemplazado en semanas. Rommel había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra de producción. En el Alamein, en julio, los británicos finalmente lo detuvieron. Los Grants no fueron suficientes para ganar batallas ofensivas, pero fueron suficientes para mantener posiciones defensivas, donde los blindados alemanes tenían que ir hacia ellos. El Afrika Korps se desangró contra la línea de Grants. Cada ataque costaba tanques que Rommel no podía reemplazar. El feo compromiso estadounidense estaba haciendo exactamente lo que se diseñó para hacer.
En octubre de 1942, los primeros M4 Sherman llegaron a Egipto. Torreta adecuada, cañón de 75 milímetros giratorio, perfil más bajo, todo lo que el M3 debería haber sido. Montgomery reunió una fuerza abrumadora para la segunda batalla del Alamein. Más de 1000 tanques, Grants, Shermans, Crusaders, y más de 1000 piezas de artillería. El ataque comenzó el 23 de octubre. 12 días después, Rommel estaba en retirada total. El Afrika Korps nunca se recuperaría. La guerra, de 6 meses del Grant, había terminado. Había mantenido la línea desde Gazala hasta el Alamein. Había desangrado al Afrika Korps de tanques y tripulaciones irreemplazables. El ataúd para 7 hermanos. La catedral de hierro. El blanco espléndido. Había cumplido su misión. Hoy en día los M3 supervivientes descansan en museos. Los visitantes pasan junto a ellos hacia los Shermans y los Tigers. Miran la torpe silueta de 10 pies y se preguntan por qué alguien construyó algo tan feo. La respuesta es simple. Porque lo feo estaba disponible cuando lo perfecto no lo estaba. Los ingenieros estadounidenses conocían cada falla antes de que el primer M3 saliera de la fábrica. La altura, el cañón en barbeta, el blindaje remachado. Lo construyeron de todos modos porque la alternativa era nada. El M3 no fue diseñado para ser el mejor tanque del mundo. Fue diseñado para existir cuando el mejor tanque aún no era posible. Rommel entendió lo que eso significaba. Los estadounidenses, señaló, habían diseñado, construido y desplegado un tanque medio eficaz en menos de un año. Alemania no tenía nada comparable a esa capacidad industrial.